Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy, estos deliciosos colchoncitos de naranja que te van a encantar. Vamos a comenzar ya con este video. Vamos a comenzar ya con esta receta y les recuerdo que en la descripción encuentran un enlace para que puedan ver la receta completa con todos sus ingredientes y procedimiento. Para esta receta voy a estar usando la batidora. Vamos a hacer ahora la masa en la batidora. Normalmente se las hago a mano, pero me preguntan mucho también por proceso en batidora, entonces ahora lo vamos a hacer en la batidora y voy a estar utilizando el gancho y voy a estar utilizando también lo que es la pala. Entonces voy a iniciar esta receta empezando a sacar la ralladura de una naranja. Recuerden que la ralladura siempre hay que sacarla justo antes de comenzar con la receta. Y es bien importante no rayar lo que es la parte blanca de la naranja, únicamente la parte naranja. Aquí tenemos ya la ralladura de naranja y la vamos a reservar. Vamos a iniciar el proceso primero con la pala y después vamos a meter el gancho. Yo les voy a indicar en qué momento. Voy a iniciar agregando aquí mi harina, que es harina de todo uso. En este caso no estoy utilizando harina de fuerza. Voy a estar agregando aquí también la sal y voy a mezclar. Siempre en la mayoría de las recetas de panadería que les manejo un prefermento. En esta ocasión no se los voy a manejar, pero lo pueden hacer. El prefermento es poner un poco de la leche con la levadura, un poquito de harina y un poquito de azúcar. Todo lo revolvemos y dejamos más o menos 15 minutos a que esponje. Y después ya seguimos con la preparación, pero en este caso no se los voy a hacer porque quiero hacerles otra preparación diferente que también es opcional para cuando tenemos más prisa. Ya que agregué la sal y la harina, voy a agregar aquí mi levadura y voy a mezclar que se integre muy bien y voy a agregar el azúcar. Voy a comenzar a agregar mi leche, que en este caso está tibia, aproximadamente 37 grados centígrados. Voy a agregar también una yema de huevo, la ralladura de naranja, un poco de licor de naranja. El licor de naranja va a acentuar mucho el sabor de los colchoncitos, le va a dar un toque muy especial. Y finalmente voy a ir agregando también la mantequilla a temperatura ambiente. Y ahora sí que tengo ya todos mis ingredientes unidos en este punto. Ya voy a quitar lo que es la pala y voy a poner el gancho. Y voy a batir aquí en la velocidad 2 o 3 aproximadamente. No quiero una velocidad muy fuerte. Y voy a batir aproximadamente entre 8 y 10 minutos. Ahorita si se fijan está totalmente la masa separada. Tenemos que batir hasta lograr una masa que esté unida y que esté muy elástica. Que si hacemos la prueba de ventana, que es esa prueba en donde abrimos la masa y la masa se estira y no se rompe, en ese punto es en el que tenemos que lograr tener nuestra masa. Cuando nos desesperamos y no amasamos lo suficiente, lo que va a pasar es que el producto no va a leudar lo suficiente o por otro lado también nos va a quedar duro. O también lo que puede pasar es que cuando empieza a leudar se rompe porque no hay estructura, se rompe y se cae el leudado, se poncha y hagan de cuenta que perdemos toda la fuerza de la levadura en nuestra masa. Entonces es bien importante darle el tiempo que se necesita. Si ustedes no tienen batidora con gancho como esta, lo que pueden hacer es hacerlo a mano. Busquen la receta de roles de canela y ahí está todo el proceso a mano. Lo van a hacer exactamente igual, pero con esta cantidad de ingredientes que marca esta receta. Entonces vamos a batir de 8 a 10 minutos aproximadamente. Ya quedó nuestra masa lista. Si se fijan, ya cambió totalmente de como estaba en un principio, estaba toda separada. Ya es una masa que se une, se siente súper suave y ya está totalmente lista para ponerla a reposar. Tengo aquí
un bowl con un poco de aceite, voy a poner mi masa y la voy a cubrir. Y me la voy a llevar a un lugar cálido para que repose ahí y duplique su tamaño. Aproximadamente se va a tardar ahí como una hora, hora y media, según lo caliente que esté el lugar, lo templadito. No tiene que estar caliente, obviamente, pero que esté templado. Les quiero comentar que esta receta la estoy sacando de este recetario que me encanta, que es del chef Irving Quiroz. Es un gran panadero que tenemos en México y la verdad sus libros son buenísimos, y esta receta la tomé de su libro, de los colchoncitos de naranja, y bueno, espero que les guste mucho. Entonces vámonos ya a reposar la masa. Ya pasó una hora y media y ya nuestra masa esponjó, ya leudó, y entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a volcar sobre nuestra superficie de trabajo. Vamos a presionar ligeramente. No se imaginan el aroma tan delicioso a naranja, una verdadera delicia. Vamos a ponchar ligeramente y vamos a hacer como un rollito para cortar a partes iguales más o menos. Vamos a hacer 20 piezas y aproximadamente todas tienen que pesar lo mismo. Entonces voy a ir cortando. Aproximadamente cada una debe pesar entre 35 y 40 gramos. Esta se pasa un poquito. Y una vez que la tenemos, vamos a bolear hacia adentro, vamos a cerrar, más bien dicho, hacia adentro, y vamos a bolear y las vamos a ir acomodando. Vamos a acomodar 4 por 5 para hacer 20. Entonces pesamos, si nos pasamos un poquito cortamos y entonces cerramos hacia adentro y boleamos. Y así le vamos a hacer con nuestras 20 piezas. Y las vamos a ir acomodando así en un recipiente rectangular. Este es de 9 por 13 pulgadas y voy a acomodar 4 por 5. Ya están aquí listas nuestros colchoncitos todos boleados. Hice 24, hice 4 por 6, les había dicho 4 por 5, pero hice 4 por 6. Aproximadamente todos pesaron 40 gramos. Si ustedes quieren saber así la medida exacta de cada una de las bolitas, lo que pueden hacer es pesar su masa. Cuando ya leudó y todo, la van a pesar y van a decir, vamos a decir, son 1000 gramos, ¿sí? Entonces vamos a decir, si ustedes quieren hacer 24 bolitas, van a dividir 1000 entre 24. Y ese es el peso que tiene que tener cada bolita, ¿sí? Entonces esa es una manera muy práctica de hacerlos y que todos les queden de una manera similar. Entonces ya que están así, voy a tapar nuevamente y me los voy a llevar a leudar. Si se fijan, hay un espacio entre ellos, pero ahorita que esponje se va a llenar un poquito y dentro del horno se va a llenar más. Entonces vámonos a reposar a que dupliquen su tamaño nuevamente. Ya tenemos aquí nuestros colchoncitos que esponjaron. Vean por favor qué delicia. Híjole, huele riquísimo. Y tengo aquí huevo batido y los voy a barnizar ligeramente sin aplastarlos mucho. Y es importante también que el huevo no esté muy frío. Si se fijan, aquí estamos conservando calor, por eso leudaron. Y entonces es bien importante que el huevo no vaya a estar muy frío, o sea, tiene que estar a temperatura ambiente de preferencia. Vamos a barnizar muy bien con huevo y le voy a poner algo que en la receta original no viene, pero ya saben que a mí siempre me gusta darle un toque diferente a las recetas. Y entonces voy a estar utilizando de esta azúcar que ven ustedes aquí en terroncito. La verdad tengo bien poquita ya. Esa es un poquito difícil de conseguir. Se consigue en tiendas especializadas de repostería, pero a veces se batalla, son como terroncitos de azúcar. Y entonces si la consiguen se la pueden poner, y si no, nada más los dejan así con huevo. Yo porque me encanta, ya saben, hacer las cosas diferentes. Déjenme muevo un poquito para acá. Ahí estamos. Que quede este papelito bien ajustado a la medida del molde.
Y ahora sí voy a poner por la parte de arriba, miren, este azúcar es así, en terroncitos. Voy a poner por la parte de arriba un poquito de azúcar. Y ahora sí, ya están listos y me los voy a llevar al horno. El horno lo tengo a 175 grados y se van a hornear ahí entre 25 minutos. Vámonos ya para el horno. Ya salieron del horno estas bellezas. Creo que mi cara lo dice todo. No se imaginan el olor de la cocina tan rico, a naranja, delicioso. El licor de naranja que le pusimos le va a dar un toque muy fino, muy especial y de verdad que quedan hermosos. Les voy a dar 5 minutitos para que enfríen un poquito. Después con el papel ahorita van a ver lo que voy a hacer y me falta una decoración pequeñita, pero que los va a hacer lucir súper, súper lindos. Entonces vamos a esperar 5 minutitos para terminar ya con esta hermosa y deliciosa receta. Bueno, vamos a quitar el papel y a despegar un poquito por si algo se pegó de los lados. Y con el puro papel nos vamos a traer los colchoncitos aquí. Y con mucho cuidado voy a pasar la espátula por abajo, nada más para asegurarme que sí están despegados. Y voy a jalar el papel. Entonces, ¿qué son estas miniaturas que tengo por aquí? Son naranjitas kumquat. Ustedes a mí han visto mucho, si ya me siguen con tiempo en el canal, han visto que hay unas naranjitas japonesas que son así ovaladas, que se llaman naranjita kumquat. Y la verdad a mí me encantan. Y las uso mucho para decorar. Entonces estas las cristalicé. ¿Qué tienen que hacer para cristalizar? Si no tienen naranja kumquat, lo pueden hacer con una naranja grande. Busquen una que no esté tan grande y la van a cristalizar, y ya que la cristalicen la cortan en 4, la cortan en 6 y ponen un triangulito en cada uno de sus panecitos. Yo hice estas chiquititas y las voy a poner así, arriba. Ya están escurridas y entonces les voy a ir platicando en lo que las voy acomodando, les voy a platicar cómo las pueden cristalizar sus naranjas. Van a poner, si usan naranja normal, van a poner un poquito de agua con bicarbonato y cuando empiece a hervir van a agregar ahí sus rebanadas de naranja y las van a dejar ahí por unos 3 minutos y luego ya van a escurrir muy bien y van a tirar esa agua. Eso es para evitar el amargor de sus naranjas. Estas chiquitas son diferentes porque tienen la cáscara muy, muy dulce, entonces estas no amargan. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a poner 3 partes de azúcar por 2 de agua. Van a revolver muy bien y lo van a poner en la lumbre. Y cuando eso empiece a hervir y ya vean, sobre todo, más que empiece a hervir, que vean ustedes el azúcar toda disuelta, en ese momento ustedes van a agregar sus naranjas y van a cocinar por 1 hora. Estas chiquitas estuvieron listas en media hora, hasta que las logren ver así transparentes y que ya están como cocinadas. No saben qué ricas, es un verdadero dulce estas naranjitas. Y entonces si ustedes no las tienen en chiquito, lo pueden hacer con naranjas grandes de la manera que les estoy explicando. Ya que esté lista su naranja, la cortan en 6 y le ponen un trocito pequeñito arriba de su colchoncito. Esto es solamente por si quieren dar un acabado especial o diferente, pero los tradicionales van únicamente con el baño de huevo y ya. No llevan ni el azúcar ni la naranjita. Pero yo la verdad los quise hacer súper lindos y que se vean muy, muy lindos presentados y mucho más antojables. Y bueno, aquí están ya nuestros colchoncitos de naranja, que qué les puedo decir, son una verdadera delicia. Y lógicamente, yo sé que están esperando que parta uno, ahorita todavía están calientitos. ¿Qué les puedo decir? Miren, se llaman colchoncitos porque si uno los apachurra, se vuelven a esponjar. Es como un colchoncito vilmente. Está súper calientito todavía, a ver si no me quemo por andar de antojada.
Pero quiero que vean el interior, qué delicia. Súper esponjosito. Ya me comí la naranjita, me urgía. No, ¿qué les puedo decir? Queda de verdad delicioso. Estos colchoncitos son súper adictivos. Fíjense que la naranjita creo que sí es un toque muy especial que le potencializa muchísimo todavía más el sabor a naranja y lo hace como que le da un toque muy fino a este panecito tan tradicional y tan mexicano. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre no me queda más que invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.